Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Dena Sin Rumbo. Hoy estoy aquí con mis dos amigos y vamos a hacer un par de preguntas tanto para chicas como para chicos. Daniel, me presento, Daniel, 25 años, estudiante de macroeconomía. Salir de examen de macroeconomía ahora mismo, llevamos 20 minutos de vacaciones de verano y estamos muy cansados y muy contentos. Y a este otro lado tenemos a... Don Diego Ortiz, 22 años, de marketing de mercado, y también como mi compañero Daniel, 20 minutos de verano, lo mejor del mundo, no hay más que hablar. Vale, ahora procederemos a hacer las preguntas. A ver, primera pregunta. ¿Eso de que os quedáis rato sin pensar en nada literalmente? O sea, eso es verdad porque muchas mujeres cuando decimos que no pensamos en nada, pensamos en algo, pero no lo consideramos como relevante, pero pensamos en algo. Pero vosotros, ¿es verdad que cuando decís que no pensáis en nada, tenéis la mente literalmente en blanco? Yo no noto diferencia entre hombres y mujeres cuando ves a una persona empanada así. Si ves una persona empanada, lo más normal es que no esté pensando en absolutamente nada, sea hombre o mujer. Pero puede ser que esté pensando en algo importante, aunque no lo parezca, porque está ahí que parece que está pues, con el cortocircuito. Entonces yo tampoco veo diferencia entre hombres y mujeres, pero es mi opinión. Sí, a ver, el empanamiento al fin y al cabo lo tenemos todos, y todos alguna vez en nuestro momento nos quedamos así, en plan, sin saber qué, mirando al horizonte, sin saber qué estamos mirando ni qué pensando, y es lo que ha dicho él también, que puedes estar pensando pero estar empanado, o sea, en plan, en tu mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que todos en general nos empanamos, no solo nosotros, sino todos en general. Bueno, ahora pasaremos a sus preguntas. Primera pregunta. ¿Por Para qué las las mujeres, chicas sí. vais de dos en dos al baño? Vale, para empezar, yo soy una excepción y yo puedo ir sola al baño. A ver, todas las mujeres pueden ir solas al baño, en ese sentido no soy la excepción, pero mi teoría es que a las mujeres nos gusta hablar en una mayor proporción que a los hombres, y si tú eres una mujer y estás con tus amigas hablando en clase y de repente quieres ir al baño, el seguir la conversación mientras vas al baño con tus amigas entra dentro del proceso de socializar, en caso de ser mujer. Entonces yo no creo que sea también únicamente por lo que digo de que nos sentimos más seguras, sino también opino que es como que forma parte de la fase de socializar entre mujeres, y solamente porque una tenga que ir al baño para expulsar sus desechos corporales no va a significar que el proceso de socializar se vaya a acabar, obviamente no. Entonces se continúa pero en el baño, y así de simple, ya está. Seguimos. Pero es verdad que en general no solo para ir al baño, a las mujeres no les gusta ir solas a ningún lado. Así que si van con una amiga se sienten como más seguras, independientemente de si es al baño o a comprar ropa. Me parece bien, me parece bien. Correcto, correcto. Seguimos. A ver, vale. Añadir que hay muchos bichos, muy incómodos. ¿Vosotros como hombres sentís presión por la sociedad de alguna forma en cuanto a vuestro físico o apariencia? Yo ninguna, la verdad. Yo me considero que no estoy dentro de ningún saco colectivo, ni de sociedad, ni nada. O sea, yo me considero una persona aparte. Ni sigo modas, ni voy igual que van unos, ni nada. Si alguien quiere ir igual que yo, genial, yo no voy a ir igual que nadie. Bueno, al fin y al cabo las modas lo sigue mucha gente, pero vamos, yo tampoco me considero un chaval que, no sé, que tenga que estar súper mazado, que es como los cuerpos que se llevan, y cada año que pasa, cada siglo, cada tal, los cuerpos son diferentes. Hace muchos años se llevan los musculados, ahora se llevan los delgados, ahora tal, a no sé qué. Pues al fin y al cabo a mí me da igual, ¿sabes? El que me quiera por como soy, que me quiera por como soy. Yo no voy a ser nadie diferente a mí porque a esa persona le guste que sean X. Entonces, no sé, yo voy también a mi ritmo, a mi rollo, y me gusta vestir de todas formas. No tengo ni nada predefinido ni nada, o sea, yo voy a mi ritmo, a mi rollo, más que nada. ¿Te gusta ir desnudo por la calle? Sí, la verdad es que sí, es muy cómodo, la verdad. Para ti, porque para el resto de personas no sé yo. Bueno, Bueno, cosas a que mí algunas pasan. veces sí que me apetece. Estoy enseñando... Sobre todo cuando hace mucho frío, me gusta. Sí, no está mal, ¿eh? Segunda...
¿Veis mi cara de desagrado al oír que mis amigos quieren ir en bolas por las calles? Y me hace pensar, porque si una mujer va enseñando más partes de su cuerpo, como que estoy bien con la idea, no tengo ese desagrado o esa expresión de ¿por qué haría eso una mujer? O sea, yo veo a una chica enseñando más carne que un hombre y lo veo normal. Y luego pienso en un hombre sexualizándose a sí mismo, enseñando un cachete o enseñando tripa y enseguida como que no me apetecería verlo. En plan, no sé si soy la única, pero es verdad que me ha hecho reflexionar, mi reacción me ha hecho reflexionar a mí misma de por qué cuando se trata de sexualizar a mujeres, las propias mujeres, o sea, yo en plan lo veo súper normal y no me da asco y lo tengo súper interiorizado de que yo que se veo una chica enseñando más piel que un hombre y me parece bien, estoy conforme con la idea. Y luego cuando pienso en un hombre enseñando la misma proporción de carne que una mujer o sexualizándose a sí mismo, no me resulta tan atractiva la idea. Siempre nos quejamos las mujeres de que somos sexualizadas y tal, y yo lo tengo ya normalizado porque es verdad que el cuerpo de la mujer se sexualiza mucho, sí enseña bastante carne, por así decirlo, pero ¿por qué? O sea, cuando se sexualiza a un hombre, a las mujeres, bueno, a mí personalmente no lo quiero generalizar, a mí como que esa idea me parece un poco desagradable. Claro, a ver, también depende del chico que se quiera sexualizar a sí mismo, pero sí, luego ya ahí entramos en otro debate de, solamente se puede sexualizar la gente que consideramos canónicamente guapa o atractiva, pero eso es otro tema aparte. Una pregunta Segunda para pregunta, algo. por favor. ¿Por qué las chicas sois tan críticas unas con otras? A Vale, las espaldas me refiero. he de admitir que yo de pequeña lo hacía, pero no como criticando mal, simplemente porque algo me llamaba la atención y simplemente lo comentaba con otras. Pero es verdad que ahora, o sea, llevo desde los 14 años sin hablar nada de otras personas y creo que es lo mejor, porque muchas veces las chicas lo hacen para a lo mejor tener un enemigo en común y sentir como que se sienten más unidas, claro, porque si tenéis un enemigo en común, pues os une, ¿no? Entonces muchas chicas yo creo que lo hacen en parte por eso y porque son inseguras. Bueno, A ver, hay muchas cosas que yo misma me rebatiría a mí misma. Para empezar, mira tú por dónde, que es mi amigo hombre Diego el que critica a las mujeres diciendo que nos criticamos unas a otras. No es por nada, pero esto de criticar lo hace todo el mundo. Y también lo hacen los hombres, aunque es verdad que las mujeres cuando criticamos solemos hacerlo en grupo. Los hombres también critican, ¿eh? O sea, no, aquí no digáis que somos las mujeres las que más criticamos. Es verdad que las mujeres criticamos. A ver, criticamos, me incluyo porque yo entro en el grupo de mujer, pero bueno, individualmente es otra cosa, pero es verdad que creo que el cómo criticamos las mujeres y cómo lo hacen los hombres es distinto, y es verdad que he observado que las mujeres lo hacen normalmente como siempre en grupo y, y suele ser siempre como más de una chica, o sea, criticando siempre como a una, o sea, no vas a encontrar a una chica sola criticando a otra, porque siempre lo va a estar comentando con otra. O sea, siempre van a ser como dos, tres X chicas criticando a una misma tía. Entonces, yo creo que lo que pasa es que las mujeres, como considero que somos seres más sociales que los hombres, también como que nos gusta opinar sobre muchas más cosas. Y pues entre que las inseguridades, vale, sí, forman parte de lo que es criticar, pero también, o sea, también me he fijado que las mujeres sobre todo critican el físico de otras mujeres. Y cuando tú criticas a una persona por su físico, es porque tú creo que no estás contenta con el tuyo y quieres como confirmar que tú sigues estando por encima de esa otra persona. O sea, es como yo soy fea, pero esa chica como tiene tal y tal peor que yo, como que la puedo criticar para sentirme como que estoy por encima. Por eso digo que viene de las inseguridades. Y yo también no quiero ponerme de parte de las mujeres que lo hacen, pero es verdad que creo que lo puedo llegar a entender porque normalmente en nuestra sociedad
a las mujeres se nos premia por ser guapas y las cosas son como son, aunque todos digamos todo depende del interior y todos somos guapos, se puede entender en muchos contextos, pero la realidad es que no, y la realidad es que el aspecto físico importa. Hoy en día también incluso para las mujeres y para los hombres, para ambos géneros, sexos, lo que sea, importa. Pero sobre todo para las mujeres porque a lo largo de la historia las mujeres el valor que tenían muchas veces principalmente venía de si eran guapas o no, no nos vamos a mentir. Y también muchos hombres cuando una mujer es fea le pierden el respeto a la mujer, o sea, no nos vamos a engañar. Y es muy triste que para que un hombre te tenga respeto te tenga que considerar guapa, la verdad. Pero, reflexión que he tenido hace tiempo, me leí esta revista. Como veis, sale aquí Alexia Putellas y es una gran mujer que obtuvo el Balón de Oro, súper orgullosa. Y bueno, es una revista que se supone que intenta, ¿no? En plan hablar de que las mujeres son fuertes, de que podemos llegar lejos igual que los hombres, que no hay nada que nos impida llegar igual de lejos que ellos o incluso más. Y luego, ¿qué me encuentro? ¿Qué me encuentro en esta revista que intenta motivar a las mujeres? Tips para ser la invitada perfecta más allá del postre. Y aquí nos describe situaciones sociales, principalmente mujeres, donde te dicen los distintos tipos de invitadas que llegan a tu casa. La que llega muy tarde, la que llega muy pronto, la que trae un postre cuando ya sabía ella que tú ibas a hacer el postre. Y ¿por qué las mujeres en revistas nos hacen secciones de cómo ser la invitada perfecta? ¿Por qué no hay secciones para hombres que les diga cómo ser el invitado perfecto? ¿No es un poco contradictorio una revista que intenta como poner a la figura de la mujer como respetable y como que llega lejos y poderosa? Luego, un maldito artículo que nos dice cómo ser las invitadas perfectas en... Bueno, queda igual, que creo que entendéis la idea por completo, pero bueno, yo creo que las mujeres sí que tenemos más como expectativas por parte de la sociedad de comportarnos de cierta forma porque también somos las que más activas somos en cuanto a socializar. Entonces, no sé, la verdad, pero telita con estas revistas. Todos tenemos estipulados el clásico meme que se habrá visto todos, ¿no? De dos chicas hablando, diciéndose, ay, qué guapa vas, ay, que no sé qué, cuando se va la otra le dice, mira qué mal iba, mira no sé qué. En cambio los chicos somos de, eres un X, eres un hijo de tú, eres más feo que pegarle a un padre con un calcetín sudado, pero luego cuando se va somos en plan, qué buen tío, qué majo, que no sé qué. Claro, la gente está estipulando con el meme ese, por eso nos preguntamos, ¿por qué las chicas tendéis a ser así? Y no, Diego, no he visto ese meme, lo intento buscar por internet, pero había muchos y no sé, no iba a poner un meme que no es, en plan... Yo creo que no es sano ni lo que hacen las chicas ni lo que hacen los chicos. O sea, es que claro, es curioso porque a mí si una chica me dice que le gusta mi jersey, yo voy a estar contenta. Luego, a ver, me dolería pensar que ha sido una indirecta para decirme que es feo, obviamente, pero bueno. Y que comentarlo con la otra amiga y reírse está mal. Sí, eso es lo feo. Si realmente tu intención de decirle a alguien que algo es bonito para realmente reírte de esa persona, no lo hagas. Sinceramente es de mal gusto y creo que el cómo se comporta una persona dice más de esa persona que lo que realmente... En plan, yo si veo a una chica haciendo eso, no, probablemente no quiera ser su amiga. Porque si esa persona se lo hace a otra chica, ¿me voy a fiar yo de que a mí me diga el día de mañana que le gusta mi pelo? No, así que bueno. Gente falsa, por favor, fuera, lejos de mí. Y luego, a ver, los chicos, a ver. Que aunque un chico no se ponga a llorar, o sea, si tú, imagínate que soy un chico y le digo a mi bro, hey bro, vaya barriga que no te depilas, pareces un oso, un felpudo. Y yo se lo digo. Y mi amigo como que se lo toma bien. A ver, no me creo que un hombre
a un hombre sus amigos le digan que es feo, le digan que es gordo o que le digan lo que sea y se lo tome bien. Porque probablemente luego ese chico se sienta mal y intente ir al gimnasio o intente mejorar. Y sus amigos no le están ayudando ni le están dando ánimos, le están diciendo que está gordo y que parece un felpudo por el pelo que tiene. Pues, a ver, es verdad que las mujeres somos más indirectas y los hombres os pasáis a veces de burros y de directos y aunque los chicos seáis más directos de deciros me pareces feo, me pareces gordo, en plan, no seáis demasiado brutos, demasiado directos, demasiado crudos con vuestros amigos porque luego duele. Así que por favor, vamos a comportarnos, que esta vida ya es dura y no necesitamos aquí que los demás nos hagan daño. A ver, yo siempre he sido la chica a la que criticaban, si te soy sincera. Bueno. El ser asiática de pequeña y el tal, en plan, no siempre ha sido como que me ha ayudado. Y eran siempre los demás los que me señalaban con el dedo. Entonces yo tampoco es que tuviese otra persona alrededor a la que poderle sacar nada, literalmente. Y tampoco es que me fijara en eso. Y sí, no sé, yo creo que la gente simplemente si eres distinto te señala y, no sé, inseguridades y otro tipo de cosas que, no sé. Pero es verdad que sí que entre las chicas se da más que entre los chicos. Mucho más. Mucho más. Creo que los chicos somos más directos, más a la cara y las chicas... Las personas somos diferentes. Da igual seamos hombres, mujeres y variedades más. Y Pero hay ciertos patrones que se repiten más en un género que en otro. hay generalidades. Pero no podemos generalizar y meter a todos en el mismo saco, porque estaría feo. Sí. Hay que intentar uno es un comprendernos. mundo. Exactamente, todo se trata de comprendernos unos a otros independientemente del género. Y saber vivir con los defectos del otro. Es así. Y aceptar a la persona tal y como es, no la cambies a tu gusto. Y tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos para ser los mejores amigos, hermanos, lo que sea para los demás. Los hombres, las mujeres son personas geniales, tienen sus cosas y a veces puede que pienses que prefieres vivir como un ermitaño en una montaña y es respetable. ¿Qué hay que hacer? Yo qué sé. Tú eres el que pone tus propios límites, tú eres el que decide cuál es tu nivel de tolerancia. Yo lo tengo claro, espero que tú también. Os quiero, hombres, mujeres. Luchad por ser la mejor versión de vosotros mismos, por favor. Eso de que hay que quererse para querer a los demás no es 100% verdad, pero tal vez un 99% real sí que lo es. Y bueno, eso es todo.